Colonia parece un departamento de tradición blanca inamovible. El Frente Amplio nunca consiguió esa intendencia y el Partido Colorado lo hizo por última vez en 1954. Por lo visto, fieles a esa historia, el 10 de mayo los colonienses eligieron como jefe comunal al senador Carlos Moreira, que ya había ocupado ese cargo entre 1995 y 2005. Y además su triunfo fue cómodo. El Partido Nacional tuvo 15.000 votos más que la izquierda. ¿Qué diferencias tendrá la gestión de Moreira con la de Walter Zimmer? ¿Cuáles serán las prioridades? En fin, de esos y otros temas vamos a charlar con el intendente electo de Colonia. Senador Moreira, buen día. Gracias por acompañarnos. Buenos días. Como usted bien decía, hay una larga tradición de triunfos del Partido Nacional. Por lo menos desde que yo recuerdo, el Partido Nacional ha gobernado el departamento de Colonia y esta historia se reeditó ahora nuevamente el 10 de mayo, a pesar de que los pronósticos no eran tan contundentes como fue el resultado final. Eso es lo primero que quería preguntarle, porque cuando se habla de departamentos blancos como Hueso de Bagual, en general el ejemplo que aparece de inmediato es el de Cerro Largo, ¿no? Sí, sí. Sin embargo, de manera... Flores también. Flores, bueno. Sin embargo, así, de manera callada, Colonia solo tiene intendencias del Partido Nacional desde hace 60 años. Sí. ¿Cuál es el secreto? Nosotros lo que tenemos, el partido ahí tiene una militancia muy fuerte, pero muy fuerte, donde generalmente todo el mundo se tiene mucha fe, y usted ve que en las elecciones internas, candidatos a intendentes debe haber 18. Es decir, todo el mundo aspira a lograr, bueno, ahora con este mecanismo de la elección interna, antes no existía eso, pero de cualquier manera siempre hubo una alta competitividad en todas las fracciones del Partido Nacional, que compiten y con una fuerza enorme, se tienen fe, y eso hace que la militancia se redoble, y en realidad, si usted me dice militancia, usted piensa en el Frente Amplio. En el Partido Nacional lo supera el Frente Amplio en el departamento de Colonia. Le puedo asegurar, porque siempre las luchas internas son duras, son a veces un poco ríspidas, pero siempre dan buenos resultados, porque de la competencia siempre salen buenos resultados. Y tuvimos algunos años en los cuales estuvimos ahí hacha y tiza con el Partido Colorado. Claro. Recuerdo, por ejemplo, a Jorge Sanguinetti, un aspirante fuerte, ¿no? Un aspirante fuerte que perdió con Raúl Bianchi en la elección del 84, en la Vuelta a la Democracia, perdió por 200 y pico de votos. Después compitió conmigo y a pesar de que los pronósticos lo daban a él como ganador, yo le gané como por casi 4.000 votos. Pero de cualquier manera fue una lucha hasta el último minuto, ¿no? No es lo que pasó ahora, donde el Partido Colorado llegó a 3.000 votos. Pero la competencia quedó planteada con el Frente Amplio. Seguro, la competencia quedó planteada con el Frente Amplio. Y las encuestas daban un resultado, una pequeña diferencia del Partido Nacional. Recuerdo Radar, Factum daba 6-7 puntos, pero ninguno se animaba tampoco a decir el resultado hace una diferencia de 15.000 votos, que son 17 puntos. Y fue. 46.000 contra 31.000. Exacto. ¿no? 54% contra 37%. Exacto. ¿Y cuáles fueron las claves entonces? El único que acertó, ¿sabe quién fue? ¿Quién? Pinato. Fue el único que acertó. ¿Ve que a veces dicen que Pinato exagera? Acertó exactamente. Él me mandó una encuesta a mí que yo dije, ¿será verdad? Esto parece demasiado optimista. Y acertó perfecto. Fue el único que acertó. Después los demás le erraron feísimo. Se sonríe cuando lo dice. No, le tengo mucho respeto y mucho afecto. No, pero simplemente porque mucha gente dice, no, como le parece que es simpatizante del Partido Nacional, él daría resultados así, pero no, acá fue objetivo y muy científico. ¿Y cuáles fueron las claves de ese triunfo que, como decíamos, terminó siendo cómodo? ¿Cómo lo explica usted? Nosotros creo que tuvimos la virtud de, primero, abrir el abanico del partido, donde presentamos 3 candidaturas, donde se presentan 2 hombres jóvenes, uno de ellos íntimamente ligado a la administración Zimmer, otro que no lo era tanto, ni mucho menos, que era Ricardo Planchón, que lo fue Ricardo Planchón, que no tenía los convencionales suficientes como para ser candidato, pero que hicimos una especie de ecuación matemática para que tuviéramos 3 y entonces se pudieran cubrir todas las preferencias, y bueno, y después la competencia interna que hubo nuevamente. Yo no tengo nada que ver con la administración Zimmer, y ahí tenía dos polos opuestos donde la gente podía elegir una cosa o la otra, y bueno, yo tuve una muy buena votación. Al final
Sí, pero si comparamos su votación con la del Frente Amplio, la suya estuvo por debajo del Frente Amplio. Sí, 4.000 votos. O sea, la diferencia la hicieron los otros candidatos blancos, ¿no? Sí, efectivamente. Claro, si yo hubiera sido candidato único, ya lo fui, seguramente hubiera sacado más votos. Pero esa es una cosa, es una hipótesis, no manejemos eso, pero de verdad, sí, el Frente tuvo 31.000 y yo saqué 28.000. Entonces, para usted fue determinante, o uno de los factores determinantes, la oferta que llevó el Partido Nacional. ¿Qué más? Me parece que, bueno, y los candidatos que seguramente atraían a la gente, porque lo que sí es cierto es que... Pero de su propuesta, por ejemplo, ¿qué fue lo que le parece funcionó? Sí, no solo la propuesta, ¿no? Es la experiencia, es un poco el carisma que pueden tener los candidatos, y naturalmente que sí la propuesta. Lo que sí quedó claramente demostrado ahora, que este escenario no tiene nada que ver con el de la elección nacional, porque nosotros habíamos perdido blancos y colorados por 1.000 votos en noviembre. Y ahora le ganamos claramente, le ganamos el Partido Nacional solo, aunque yo tuve el apoyo del diputado del Partido Colorado, ¿no? También es cierto. En la propuesta, ese fue uno de los departamentos donde funcionó una especie de concertación, de hecho. Sí, de hecho, que fue muy cuestionada, pero me hizo un aporte de 5.000 votos el diputado Bianchi, que es no poco importante, y en un acto que para mí fue un acto de inteligencia y de cierta independencia y de gran coraje, porque se tuvo que bancar después muchas críticas. Yo digo, en mi caso particular, yo también acudí un poco a la memoria colectiva, si bien los jóvenes, sin embargo muchos jóvenes me votaron igual. Ayer estábamos analizando los resultados y casi le empato al Frente Amplio en los jóvenes, en el voto definitivo. Pero claro, yo puedo acudir a lo que fue mi gestión anterior, además de ayornarla naturalmente, porque la colonia de hoy no es la colonia de hace 10 años. Pero también acudí a eso, digo, bueno, recuerden mi administración, recuerden la forma como yo llevé adelante todo, como, bueno, me dediqué a apoyar la educación, por ejemplo, el turismo, por ejemplo, la cultura, por ejemplo, el deporte. Ayer justamente estaba la ministra Quechichán, por el tema de la Secretaría de Deportes que se crea en la órbita de la Presidencia de la República, y estábamos hablando de la importancia que tienen los gobiernos departamentales en el deporte, la actividad deportiva, es decir, que están apoyando todas las formas de deporte. Y que ahora me dio una grata sorpresa porque una de mis propuestas era que los gobiernos departamentales gestionaran las plazas de deportes, que están bastante abandonadas y que pueden ser un centro de recreación, de formación, incluso no solo física, sino porque la formación física también forma en valores. Sí. Pueden jugar un papel similar al de las plazas de convivencia que está impulsando el Ministerio del Interior. Sí, correcto. Y en Colonia hay en todas las ciudades plazas de deportes, y viven gracias a los apoyos de las intendencias, en casi todo el país. Entonces, se recuerda aquella vieja Comisión de Educación Física, que bueno, ahora ha desaparecido, había una dirección nacional ahora de deportes, ahora pasa, no sabemos porque estamos cuestionando la ubicación institucional de esta nueva Secretaría de Deportes, pero me parece una buena idea esa articulación de acciones entre los encargados del deporte nacional, de propiciar y desarrollar el deporte nacional, y el esfuerzo de las respectivas, de los gobiernos departamentales y locales, ¿no? Usted decía, en la campaña yo apelé a la memoria sobre lo que fue mi gestión entre 1995 y 2005 como intendente. Voy a ese punto justamente. Usted fue intendente 10 años, después pasó 10 en el Senado, donde por ejemplo tuvo un papel muy activo en el caso Pluna, sí, ¿no? ¿Por qué quería volver a la intendencia? Porque quería volver a las funciones ejecutivas y porque a veces desalienta un poco el régimen de las mayorías absolutas. Porque si bien, bueno, el caso Pluna fue un caso paradigmático donde terminó incluso con procesamientos, con renuncia de un ministro, de un presidente del Banco República, de cualquier manera uno siente una especie de frustración cuando usted interpela a un ministro y al final siempre resultan satisfactorias sus explicaciones, aunque ni remotamente lo sean. Entonces, llega un momento que, bueno, yo a esta altura de mi vida, cumplí ahora el 16 de mayo 69 años. Y quería retornar a mi pago, a mi raíz, y quería volver a hacer cosas concretas, de esas diarias, de satisfacer necesidades cotidianas que uno desde el micromundo del Parlamento no lo puede hacer. Y como yo soy un tipo muy inquieto, ya consideré que mi etapa parlamentaria estaba cumplida. Fui electo por tercera vez senador, pero me voy a quedar un mes y pico más.
y tengo ganas de volver a hacer cosas. Además, Colonia no es un departamento común. Colonia es un departamento con una diversidad de todo tipo, productiva, cultural, de trama urbana completamente diferente al resto del país. ¿El mejor departamento? Sin duda, no tengo ninguna duda. Pregúntele a Vargas a ver si no opina igual que yo. Que él tiene una radio allá también. Sí, supongo que nos están escuchando nuestros amigos de Colonia a través de Del Sol FM con su antena allí, ¿no? Yo lo escuchaba todos los días desde allá, por eso le digo, cosa que uno de los problemas que tiene Colonia es que no nos llegan las noticias del Uruguay, llegan por televisión, pero yo, por ejemplo, soy un oyente de radio, a mí me gusta más la radio que la televisión, porque puedo pensar, hacer cosas. Y en materia de radio, claro, la interferencia de las emisoras argentinas es todo un problema, ¿no? Es todo un problema. Entonces tiene emisoras locales y de las radios uruguayas, de las AM, no llega, FM no llega ninguna, pero AM llegan muy mal, las que llegan muy mal. Pero las FM locales sí. Sí, las locales que retransmiten. Y por eso es importante esa retransmisión allí. Vamos a hablar de su gestión, vamos a hablar de lo que espera, de lo que va a hacer. Estamos con el doctor Carlos Moreira, intendente electo de Colonia. Estamos charlando a propósito de cómo fue su campaña y a propósito de lo que viene. Y sobre la campaña, senador Moreira, hablamos ya. Usted se preocupó por refrescar la memoria de lo que fueron sus 2 periodos como intendente. Y al mismo tiempo tomó distancia de la administración del intendente saliente, Walter Zimmer. Hace años que tomé distancia. ¿Por qué? ¿Por qué no se llevaba bien con Zimmer, que pertenece, igual que usted, al mismo partido y a la misma agrupación, Alianza Nacional? Dicho con sumo respeto, hemos tenido discrepancias muy profundas. Yo tengo un estilo muy diferente al de Zimmer. Tuvimos un problema hace muchos años en el cual él cesó a 6 personas que eran simpatizantes míos, que algunos funcionarios de carrera, con una clara desviación de poder, que lo corrigió el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y obligó a la Intendencia a pagarle $600.000 de indemnización. Un estilo que a veces se aparta un poco de lo que es la formalidad institucional. Yo soy abogado de formación, por supuesto soy muy respetuoso de esas formas, y después, Zimmer es médico, ¿eso tiene algo que ver? Y los médicos tienen una formación diferente, ¿no? Están más acostumbrados al corte, porque él es cirujano además. El estilo, generalmente la formación, bueno, después marca los estilos, y no siempre, porque hay digamos, políticos y hay, pero en general la formación esa incide, pues. Así que tuvimos diferencias. Si ese factor es determinante, estamos en problemas. El presidente de la República es médico. No. Bueno, pero, sí, es cierto, es muy cierto, sí. Pero tiene un estilo más formal que Zimmer, ¿no? Hasta en la forma de vestir y todo. Pero no, tuvimos diferencias. Ideológicas también. Él ha dicho que usted representa a la derecha de Alianza Nacional, mientras que él es la izquierda. Bueno, él fue de izquierda casi toda su vida, fue frente amplista hasta los 50 años, después se pasó al Partido Nacional. Seguramente eso influencia su forma de pensar. Yo no me considero de derecha, y esas esquematizaciones derecha-izquierda me parece que están un poco perimidas a esta altura del campeonato, porque yo no creo que nadie se pueda hacer cargo que es más sensible que el otro, más solidario que el otro, o le guste más atender las necesidades de los más humildes que los otros. Yo dediqué mi vida a eso, y cuando fui intendente lo hice muchísimo. Incluso en la crisis del 2002, se recuerda aquella crisis, la más profunda que yo recuerdo en el Uruguay, atravesamos dificultades y la gente se quedaba sin trabajo y a veces no tenía para comer. Nosotros desarrollamos una intensa acción social. Yo creé en mi gobierno la Secretaría de Acción Social y después lo puse a él al frente, y ahí se hizo conocer cuando estuvo en esa secretaría, claro, con los fondos que le daba el gobierno departamental, naturalmente, y con el apoyo que le daba el gobierno departamental, con merenderos, comedores, ahí atendimos la necesidad de la gente, que en ese momento eran muy profundas, sin ninguna duda. Entonces, yo no sé si ser de derecha es ser responsable, ser austero en la administración y no llenar de funcionarios la administración pública. Bueno, ahora estamos avanzando más en las diferencias. De derecha, capaz que soy. Estamos avanzando más en las diferencias, porque usted habló ya de diferencias en materia de procedimientos. Sí. Tal vez diferencias ideológicas, políticas, y ahora diferencias en la forma de manejar los números, la administración de una intendencia. Yo creo ser mucho mejor administrador que él, le digo, porque yo soy un tipo austero por mi propia formación familiar,
provengo de una familia de origen humilde, donde todo el mundo se hizo en base a su esfuerzo, y creo que hay que cuidar el dinero propio y el dinero público mucho más aún. Y yo atravesé esas circunstancias que fueron muy malas, y lo hice conduciendo el barco bien, y entregué una intendencia que estaba saneada, y bueno, en una época en que los ingresos de la intendencia cuando yo me fui eran 16 millones de dólares, y ahora ¿sabe cuántos son? 65 millones de dólares. Entonces yo digo, ¿cómo puede pasar que la gente se ¿Está hablando de los ingresos de la intendencia de Colonia? Anuales, sí, tanto los propios como los provenientes de la transferencia del gobierno nacional. Uh-huh. Yo creo que con 65 millones de dólares se pueden hacer muchas cosas, se pueden hacer mejor las cosas, a mi juicio. Uh-huh. Claro, yo, por ejemplo, siempre propicié el descenso en la cantidad de funcionarios, tratar de no llenar de grandes gerentes y de cargos de confianza de esos bien retribuidos que enojan a los funcionarios de carrera, y bueno, y dejé la intendencia con 1.320 funcionarios, que me parece un número adecuado para lo que es las tareas que debe cumplir. Y ahora no sé cuántos hay. ¿Cómo que no sabe cuántos hay? No sé cuántos hay, porque hay contratos, facturaciones, servicios profesionales, no sé. Es decir, y lo que observo además, algo que yo critiqué durante toda la campaña, es un proceso muy agudo de tercerizaciones, es decir, de empresas privadas que están haciendo trabajos que yo creo que con los recursos humanos y materiales de que dispone la Intendencia de Colonia perfectamente los puede hacer, y mucho más barato, porque ahí no pago IVA y no le hago ganar al empresario. Entonces yo he observado en varias áreas de la administración departamental que hay empresas privadas con fletes, con máquinas, haciendo, bueno, calles, por supuesto que... ¿Y eso en sí mismo está mal? Si es exagerado, está mal. Si usted no aprovecha sus propios recursos humanos y materiales, si usted tiene operarios, porque capataces... esa política de tercerizaciones se ha seguido en los gobiernos nacionales, sí, también, pero digo, en especial en el gobierno del Partido Nacional. Yo no digo que no haya que decir, bueno, tenemos que hacer una obra de gran porte, bueno, hagamos una licitación con todas las garantías y todo lo demás. Las transferencias nacionales muchas veces obligan a eso, porque hay compromisos de gestión, hay que hacerlos con empresas tercerizadas. Pero en el diario caminar, en la limpieza, en el barrido, en la recolección, en muchas, hasta de los servicios barométricos, ¿por qué tiene que tercerizarlo? Lo puede hacer perfectamente la Intendencia. Si usted tiene camiones, si tiene máquinas, si tiene operarios, ¿por qué voy a estar pagando afuera si puedo hacerlo yo por mí mismo? A veces el problema es la eficiencia, ¿no? O la falta de eficiencia. Una cosa que yo hice, por ejemplo, que yo contrataba con el servicio de ingenieros del Ejército Nacional, tenía un equipo de la división que está en Florida, que trabajaba muy bien. Y yo tenía además contratado con el batallón de Colonia el corte de pasto, la limpieza por parte de los soldados del batallón. Y los soldados con un cabo ahí mirándolos al lado, no sabía cómo rendían. Y resultaba muy barato. Se enojó mucha gente, pero digo, ¿por qué no? Sí, por ejemplo, las empresas de ese rubro pueden decir, eso es competencia desleal. Podría ser. Pero no se quejaban las empresas. Se quejaban más los funcionarios que las empresas, porque eran muy eficientes los soldados haciendo esos trabajos. Eran muy eficientes. ¿Pero entonces le sobraban funcionarios? ¿Despidió funcionarios por eso? No, de ninguna manera. No, pero eran pequeños equipos que los tenía para el corte de pasto en la rambla, tareas muy sencillas y nada sofisticado, pero rendía mucho. Enseguida, a partir de estas diferencias que usted marca con la gestión de Walter Zimmer, me gustaría que habláramos de lo que va a hacer. Algunos datos o algunas orientaciones creo que más o menos se deducen. Pero termino con una pregunta más política. Ese enfrentamiento, esas diferencias tan fuertes entre usted y Zimmer, ¿afectan a Alianza Nacional? Yo creo que no, porque cada uno va por su andarivel. Yo creo que tenemos lugar los dos ahí en Alianza Nacional. Creo que ninguno de los dos va a discutir o negar el liderazgo de Jorge Larrañaga. En ese sentido con Jorge me siento muy cómodo, creo que es el líder natural del sector y yo voy a continuar allí, no tengo ninguna duda. Espero que Zimmer haga lo mismo. ¿No lo tiene tan claro usted que Zimmer vaya a seguir en Alianza Nacional? Yo me imagino que sí.
pero pregúntele. Él ha dicho que tiene más feeling con la izquierda, dirigentes de Frente Amplio. Fue una declaración de hace poco, ¿no? Sí. Yo qué sé, daba la sensación de que tenía más ganas que ganar el Frente Amplio que ganar el Partido Nacional, porque dentro del partido iba a ganar yo, eso era claro. No es por vanidad que se lo digo, porque todas las encuestas así lo daban, digo, tenía una clara supremacía dentro del partido, sin duda. Con el doctor Carlos Moreira, intendente electo de Colonia, continuamos dentro de unos minutos en la entrevista central. En el departamento de Colonia, pese a que algunos pronosticaban una elección ajustada, el senador Carlos Moreira ganó la intendencia de manera cómoda. El Partido Nacional le sacó 15.000 votos de diferencia al Frente Amplio. Hoy estamos conversando con él. Nos interesa saber qué rumbo le dará a esa intendencia. Senador Moreira, por ahora senador, ¿no? Por ahora senador, me queda poco ya. Pero ¿hasta cuándo se queda en el cargo en la Cámara Alta? Seguramente un mes más. Hoy tenemos al ministro Rossi justamente que viene, va a ser recibido en la Comisión de Transporte que yo presido. Hablaremos de varios temas que tienen que ver seguramente con la infraestructura vial. De Pluna no creo que hablemos hoy, lo vamos a dejar un poco de lado, pero vamos a hablar de otros temas, seguramente del puerto de aguas profundas, de algunos temas. Bueno, un poco la visión que tiene el ministro Rossi de todo lo que es la realidad nacional. Y bueno, lo importante que luego es también, como yo decía hoy, articular en materia de deporte y en materia de infraestructura física, ¿no? Porque, por ejemplo, Colonia tiene puertos comerciales muy importantes, el de Colonia de Sacramento y bueno, y el puerto granelero de Nueva Palmira, que hoy es un polo de desarrollo espectacular. También el puerto de Juan Lacase, ¿no? El puerto de Juan Lacase, refaccionado, modernizado. Sí, pero con mucha menor actividad. Sí, ¿no? De acuerdo. Sí, pero Nueva Palmira es algo impresionante. Sí. Hasta es un problema. No, es un problema. Hasta es un problema desde el punto de vista del desarrollo de la ciudad y de la zona, ¿no? Hace 15 días estuve en Nueva Palmira bajo una nube de polvo. Porque claro, entran en plena época de cosecha de soja 1.300 camiones por día, en una ciudad que tiene 8.000 habitantes. Y eso crea un problema ambiental que hay que considerar, y los accesos están en muy mal estado, sobre todo el acceso al puerto de Nueva Palmira. Entonces, una de las cosas que creo que le voy a plantear al ministro Rossi es eso, a ver cómo podemos coordinar acciones para hacer que eso sea bien transitable y que no llene de polvo la ciudad, porque si además del polvo que viene del grano, todavía tenemos el polvo del suelo, esa ciudad está bajo una nube. ¿Y por qué tengo la sensación, yo, de que hay ya obras o proyectos en curso a esos efectos? Sí, hay proyectos en curso de reparación vial, por ejemplo, en carreteras que están destrozadas en el departamento de Colonia, que se están haciendo licitaciones, la 12 y la 55, que son las que, bueno, ahora tenemos además del puerto de Nueva Palmira, Monte del Plata, ¿no? El adicional de Monte del Plata con su carga de madera. Ahí estamos hablando de otro lugar, Conchillas. Conchillas, pero que Punta es la Ruta Pereira. 55. Ruta 55, que viene desde la Ruta 2, que atraviesa Ombúes de la Valle y Campana, y que llega, la parte final, si la hizo Monte del Plata, está perfecta, pero el resto está destrozado. Entonces es inminente que creo que se licitó y ahora seguramente van a comenzar las obras. Todas cosas absolutamente imprescindibles y que son resortes del gobierno nacional, no del gobierno departamental. Pero yo lo que digo es que lo que primero hay que hacer, y no hay ninguna duda, y eso marca que la gente sienta o no que eligió bien al intendente y a los alcaldes y a los municipios, que es otro tema nuevo, no nuevo, pero en Colonia ahora pasó de 6 a 9, es los cometidos históricos tradicionales de las intendencias, los que marca la Constitución de la República y la Ley del 35. Ciudades limpias, bien iluminadas, calles en buen estado, asfalto, cordón cuneta, caminería rural en buen estado, y tránsito seguro. El tránsito es otra de las materias que hoy preocupa y mucho, porque bueno, el aumento descomunal del parque automotor ha hecho que muchas veces se desordene, que los atronadores ruidos de los escapes de las motos dejen a la gente confundida,
y que tengamos además que prevenir la pérdida de vidas y las lesiones, consecuencias, sobre todo los birrodados, ¿no? Entonces, en esos aspectos, los básicos de la gestión de una intendencia, ¿usted qué medidas tiene en preparación? Yo lo que quiero, primero que todo, hay que conformar un buen equipo para que se ocupe de eso. Yo estoy en estos días viendo cómo armo todo ese equipo para que diga, bueno, tengo un buen director de tránsito, tengo un buen director de obras, tengo un buen director de Hacienda, y me ocupo de todos los temas con la solvencia de poder delegar en alguien que entienda del tema, porque eso es fundamental. ¿Van a ser todos blancos esos jerarcas? No, no necesariamente. Ayer estábamos hablando de que va a haber del Partido Colorado, naturalmente, y bueno, capaz que va a haber del Frente Amplio también. ¿También del Frente Amplio? Sí, puede haber. Puede haber. Estamos pensando. Entonces, primero nombrar el equipo. Yo ya tuve, mire que ya tuve. Cierto, claro. Tuve a Omar Moreira, director de Cultura, socialista, más de una vez lo hemos tenido en el programa en entrevista. Un personaje notable, además muy querido, era profesor mío de literatura, fue profesor mío de literatura, así que lo traje. Yo tuve 5 años de director de cultura en Colonia, a Omar. Entonces, después de armar el equipo... Y después de armar el equipo, ponernos a trabajar con todo y ver bien exactamente dónde estamos parados en materia económica. Bueno, usted hereda una intendencia que en el año 2013 tuvo un déficit de casi $7 millones. ¿Tiene los números del 2014? No, no tengo los números del 2014. Entonces yo no sé cómo estamos y dónde estamos parados. Lo primero que tengo que hacer es una auditoría para revisar un poco las cuentas y ver qué es lo que tenemos que corregir. Esa auditoría que usted resuelve... ¿Tiene como telón de fondo la sospecha de irregularidades? No, sin sospecha. No. Auditoría sin sospechas, dice usted. Auditoría es una buena forma de gobernar. El control permanente, interno y externo, me parece un imperativo en cualquier gobierno, ¿no? Revisar las cuentas y además evitar cualquier fuga de esas que a veces se dan y que a veces el jerarca de turno ni siquiera se entera, porque los controles no funcionan bien. Entonces, tener unos controles permanentes, internos y externos, porque eso pasa en las empresas privadas, es decir, las auditorías son necesarias, y creo que en las multinacionales, en las empresas privadas, se practican, y creo que me parece que es muy positivo hacerlo. Hablando de números, el Poder Ejecutivo, usted sabe, se muestra... muy preocupado por las finanzas de las intendencias, por la forma en que gastan las partidas que le llegan del gobierno central. Incluso el director de la OPP, Álvaro García, ha llegado a decir que están evaluando instalar cámaras en las obras hechas con recursos del gobierno central para ver cómo evoluciona esa construcción. ¿Qué dice usted a propósito de todo ese paquete? Me parece que eso es una exageración. Digo, colocar cámaras, una especie de videovigilancia para... Está bien, ponga cámaras para ver si hay delincuentes, pero yo creo que ahí el gobierno departamental tiene que hacerse responsable y hacer los controles también, porque ahí se asumen compromisos de gestión. Ahí el gobierno central sigue eso, ¿no? Pues lo hacen empresas privadas normalmente. No siempre, porque por ejemplo hay partidas del Ministerio de Transporte y Obras Públicas para Caminería Rural que se hacen con la maquinaria y con el personal de las intendencias. Pero muchas de las otras obras, el Fondo de Desarrollo del Interior, son con obras con licitaciones públicas. Naturalmente que el gobierno departamental es responsable de controlar la calidad de la obra, ¿verdad? Y que la obra no cueste más de lo que debe costar, sin ninguna duda. Ayer justamente, antes de ayer estuvo Murro, ministro de Trabajo, y estuvimos hablando de varias cosas, pero ahora en la Comisión de Constitución y Legislación ayer, que estuvo Quechichián, después que se retiró, planteó el senador Bordaberry determinadas cosas, y yo ¿cómo se llama? Mieres dijo que le interesaría que nosotros recibiéramos a la OPP para hablar de todos los temas compromisos de gestión con empresas públicas. Y yo agregué que sería bueno también que nos diera una... Ya lo hizo cuando la calle Pou llamó al equipo económico, sí, pero que nos diera las cifras de las transferencias a los gobiernos departamentales, los compromisos de gestión y cómo visualiza la OPP ese relacionamiento. Un poco acudiendo a lo que usted me dice, porque son importantes las transferencias, porque han subido muchísimo en los últimos años
y es porque representan un porcentaje del presupuesto nacional, un 3.3%, y es mucho dinero. Usted ha hablado de austeridad. Dice, es un administrador mucho más austero que Zimmer. ¿Qué medidas piensa tomar en esa dirección? ¿Va a reducir, por ejemplo, la plantilla de funcionarios? Es que quiero ver dónde estoy parado. Por eso le digo, yo la austeridad la voy a aplicar, pero primero lo que tengo que hacer es un análisis de situación. Ajá. Por eso digo, quiero auditar, quiero saber cuánta plata tengo en el banco, quiero saber el calendario de pagos cómo viene, la morosidad cuánto asciende, son datos que yo no tengo hoy. Entonces, no le puedo contestar si voy a reducir, no voy a reducir. No sé contractualmente también cuál es la situación en la cual me voy a encontrar, con contratos vencidos, con contratos vigentes, con gente presupuestada. Es decir, todo dependerá. Yo, como abogado que soy, no aventuro nada. No le voy a decir, mire, voy a entrar a echar gente. Yo voy a ver la situación contractual de los funcionarios que tengo, cuántos son los contratos, porque generalmente se hacían contratos por un año. Ajá. Hay mucha gente presupuestada también, ¿no? Si en el año anterior a la elección se hicieron muchas designaciones, que también eso es objetable. No se puede designar en los 12 meses anteriores a las elecciones. Entonces, hay que ver todo eso, ¿no? Toda esa realidad jurídica. ¿Y el entorno? ¿Cómo está hoy Colonia desde el punto de vista económico? No está como antes. Hoy la agropecuaria está sufriendo, no solo la sequía, sino la disminución de los precios. Yo he estado en varias reuniones con productores que se quejan que hoy ya prácticamente plantar soja resulta muy difícil con estos costos, sobre todo aquellos que son arrendatarios, que se dio mucho, que se arrendaban campos en precios muy importantes. Entonces, esa realidad ya está cambiando. Hoy estaba escuchando, no me acuerdo en qué radio de mañana, hablar de los productores de leche. Bueno, la leche, el sector lechero está pasando por una época de precios bajos. Muy mal momento. Y en el caso de Colonia, además, ustedes han tenido el inconveniente serio de Ecolat en Nueva Helvecia, la planta de Ecolat que cerró y que produjo un impacto muy fuerte, ¿no? 400 empleados. En mi pueblo. En su pueblo de Nueva Helvecia. 10.000 habitantes. 400 empleados en una ciudad de 10.000. De 10.000, que ya había tenido además otro concurso de Presur, una industria gráfica que estaba en la zona franca de Nueva Helvecia, que también cerró con 100. Es decir, que ya tenemos 500 puestos de trabajo que por lo menos momentáneamente están perdidos. El otro día, sin embargo, yo le pregunté a Murro por el tema de Colat. Y me gustó la respuesta que me dio, porque dice, nosotros estamos trabajando en eso, a ver si podemos reabrir la empresa, o con ese mismo grupo peruano Gloria, o con otro inversor, descartando el tema de la autogestión, que en ese caso me parece imposible, primero por el porte de la empresa, segundo pues ahí se necesita un elemento de confianza en los proveedores, que son los productores, que hay que recuperarlos, cosa que no es nada fácil, porque después que usted deja de comprar y no le paga la leche y la gente se va y remite a otro lado, es muy difícil reconquistarlos. Entonces tiene una complejidad esa situación muy grande. Y a ese panorama yo le agregaría Argentina, ¿no? Sí. La situación en Argentina ha llevado a que desde hace años bajara la llegada de turistas provenientes de Buenos Aires y cayeran también las inversiones argentinas en Colonia. Sí. ¿Esos factores cómo están afectando a la actividad y a las propias arcas de la Intendencia? Hoy hay problema de mano de obra, sobre todo en el sector de la construcción, que está quedando sin trabajo. Monte del Plata culminó su fase de construcción, empleó miles. En Colonia, por ejemplo, que se construyó mucho, propiedad horizontal, sobre todo en la Rambla de Colonia, edificios de muy buen porte y de gran calidad y de precios tipo Punta del Este, hoy están terminados, muchos sin vender y otros en construcción vienen a un ritmo muy lento porque no se venden. Entonces todo eso provoca un impacto muy, muy grande. En resumen, entonces, que se siente todos estos elementos que manejamos que dejan. Suerte que como yo soy un buen piloto de tormentas, tendré que siempre, en vez de llegar en la prosperidad, siempre llego con los problemas. A usted le tocó manejar la crisis del 2002. Sí. Bueno, espero que no lleguemos a ese límite, que esto sea uno de los altibajos lógicos de los vientos que a veces se ponen un poco de frente, pero no tan de frente como entonces, porque hoy tenemos un sistema bancario sólido. ¿Qué puede hacer la Intendencia?
Y bueno, ahí lo que tenemos que hacer es alentar la inversión. Hoy estaba hablando con Vargas para reunirnos con inversores argentinos. Siguen siendo los inversores más importantes de Colonia son argentinos, por una razón geográfica, natural, porque están enfrente, hay una ciudad ahí de 14 millones de habitantes. Y a la gente le encanta Colonia y Carmelo. Y bueno, seguir alentando eso. Tampoco nosotros en materia impositiva desde el punto de vista de la Intendencia lo único que podemos hacer es bajarles o exonerarlos de la contribución inmobiliaria, poco más, porque la tributación es todo con el gobierno nacional. Pero bueno, hay elementos, leyes de promoción de inversiones que habrá que utilizar. Nosotros lo que estamos pensando es instalar una oficina para atender la inversión nacional y extranjera y facilitar los trámites que a veces las pesadas burocracias hacen que la gente se desaliente y se vaya. ¿Qué pasa? Porque a veces, por ejemplo, en materia ambiental, a veces hay proyectos que quedan detenidos en la dinama durante mucho tiempo y entonces la gente termina por aburrirse y dice, no, me voy a otro lado. Máxime cuando hoy el Paraguay ofrece un escenario muy favorable para invertir, los Estados Unidos también, y han ido muchos argentinos, se han ido para ahí, uruguayos también, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer es multiplicar la promoción, tratarlos con el mayor de los cariños para que sientan que acá nos importan y que sientan que acá pueden hacer las cosas bien y seriamente. En perspectiva, da que hablar. Senador Carlos Moreira, intendente electo de Colonia, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana. Encantado, Emiliano. Volvemos a conversar en cualquier momento, tal vez en Colonia mismo. Yo lo espero en Colonia, la próxima tiene que ser en Colonia. Yo le espero por allá. Cuando usted haya asumido, ya andaremos otra vez en movimiento, así que... Deme un par de meses y ahí lo recibo. Hasta la próxima entonces. Que pase bien.